buenos días, bien contenta de estar aquí en contacto con toda esa gente linda que siempre está bien pendiente a Nueva Vida, a En Ruta y a este tu segmento Escucha Bien, Decide Bien, que hacemos todos los lunes para que tú comiences una semana bien victoriosa como es el anhelo del corazón de Dios. Muchachos, este fin de semana estuve en Houston. Ah, sí. Tuvimos una experiencia maravillosa por allá. El viernes presentamos una función teatral. Qué bueno. Sí, asociado a todo lo que fue Escenario para Ser Feliz. El sábado tuvimos un congreso de mujeres radiante y fue gloriosísimo. Wow. Champion Forest, allá en la Iglesia Bautista en Houston, Texas, más de 1,000 mujeres fueron impactadas en esta experiencia. Wow. Así que estamos bien agradecidos del Señor por todo lo que vimos en sanidades emocionales, muchos testimonios de lo que el Señor hizo. Así que estamos bien felices. Y hoy vamos a hablar del tema el miedo al rechazo. Creo que es oportuno destacar que los temores son parte de la experiencia humana. De hecho, todas las emociones fueron puestas por Dios en nosotros para una función. Cada una de nuestras emociones tiene un propósito. De hecho, los temores tienen una función protectora. Hay experiencias en la vida que si no tuviéramos miedo o temor, podríamos estar en riesgos mayores. Pero hay unos temores psicológicos que se convierten en un problema. Y cuando sabemos, o sea, cuál es la línea que nos ayuda a determinar y a definir cuando eso empieza a disfuncionar, algo importante en nuestro sistema, cuando nos paraliza, cuando nos atrasa o tiene un impacto negativo en distintas áreas, como es la social, la psicológica y hasta la espiritual. ¿Cuáles son las raíces del miedo al rechazo? Todos nosotros también tenemos unas necesidades emocionales básicas. ¿Cuáles son esas necesidades emocionales básicas? Todos necesitamos seguridad, protección, sentir que somos importantes, sentir que somos valiosos, sentir que somos amados. Y si en el desarrollo nuestro ocurrió algo donde una de esas necesidades emocionales básicas no es satisfecha, puede empezar a generarse una distorsión a nivel nuestra de pensamiento, sobre todo, muchachos, en las expectativas que podemos tener dentro de las relaciones interpersonales. Vamos a poner algunos ejemplos para que la gente linda que está conectada con nosotros empiecen a hacer esos viajes extraordinarios por dentro, lo que es la introspección. Sí. Porque miren, todos podemos tener una resistencia natural a que si hubo aspectos en la vida que acarrearon unas complejidades y a veces desembocando en lo que son los temores al rechazo, por mecanismos de defensa podemos meter las cosas dentro de un baúl, cerrar el baúl, sentarnos encima del baúl, porque sabemos que lo que puede salir de ese baúl es peligroso, pero nos comprometemos contigo a que te vamos a acompañar con mucho amor, con respeto, con un sentido bien alto de responsabilidad, a que tú vayas abriendo esas cajitas, vayamos abriendo esas gavetas y abriendo esos baúles, porque esto se requiere para poder sanar. Parte de nosotros sanar es entendernos. Y en el entendernos hay que conectar con las raíces. Por eso es que el autor del libro de los Hebreos dice, busca bien, examina bien, oye, mira bien allá adentro, allá en los pasillos más recónditos de tu alma, no hay en ti una raíz de amargura que no solamente te esté estorbando a ti, sino que también contamina a otras personas. Porque cuando nosotros no estamos bien, eso va a tener una repercusión, sobre todo en los que tenemos más cerca, en la gente que está más cerca de nosotros. Así que vamos a empezar a abrir el baúl, vamos a abrir esas gavetas, porque a lo mejor tú has enfrentado ciertas conductas en tu vida que hoy tú vas a poder conectar, a lo mejor por primera vez, que el nombre que tiene esa conducta es temor a ser rechazado. Y saben que, muchachos, no hay tanta literatura de este tema. De autoestima sí,
Y la autoestima está íntimamente relacionada al miedo al rechazo. Pero del miedo al rechazo no hay tanta investigación ni tanta literatura. Así que hoy tú y yo, mira, la vamos a pasar muy bien haciendo esas exploraciones allá en los recónditos del alma. ¿Qué pasó en el embarazo de tu mamá? Desde por ahí tenemos que empezar. Si tú fuiste un bebé aceptado o rechazado, ¿cuál era la percepción que tenía tu mamá de cuando recibió la noticia de ese bebé? Y no solamente de tu mamá, de tu papá también. Ahora bien, ya sí se sabe que predominantemente tiene que ver con los sentimientos que tu mamá tuvo sobre ese embarazo. Cuando yo estaba escribiendo el libro Mujer conoce tu valor y vive con propósito, que hice alguna revisión de literatura, encontré un dato, muchachos, que a mí me voló la cabeza. A ver. Oigan esto, investigado. Que se encontró una correlación entre cómo fue el proceso del parto a cómo fue el nivel de aceptación de la madre con ese embarazo. Oh, wow. No es que tiene que ser así en el 100% de las veces, pero se encontró una relación y una tendencia a que si fue un parto bien complicado, estaba ligado a cómo psicológicamente mamá estaba interpretando la relación con ese hijo. La relación con ese bebé. Wow. ¿Verdad que está interesante? Sí, demasiado. sí. Muy interesante. Y miren, esto sí está altamente probado. Todo lo que nosotros vivimos en el vientre tiene un impacto a nivel psicológico para el resto de la vida si no se ha tenido la oportunidad de trabajarlo. Porque creo que mucha gente que nos está viendo dicen, bueno, yo sé que eso fue así en mi historia, pero yo he hecho un trabajo con esa historia. Conscientemente la he hecho. Pero hoy también creemos que es un día para ti de descubrimiento. Y deseamos no solamente la mamá, aunque mamá es predominante, pero también papá. Porque papá es una figura importante también desde el momento de la concepción. Yes. Cómo fue ese embarazo y cómo fue la participación de papá en ese embarazo. Bueno, después nacemos y en ese grupo primario socializador, que es la familia, también se van recibiendo unos mensajes de parte de esas figuras. Por ejemplo, que esto lo hemos hablado acá en el segmento, pero dentro de otros temas. Si hubo una percepción, a veces no es que necesariamente fue así, sino que a veces son cuestiones de percepciones. Que tú sentías que había un hermano o una hermana favorita que no eras tú. ¿Cómo se manejó eso? A veces esos hermanos manejan el resentimiento demostrándoselo al hijo que es favorito. En ocasiones no, pero en ocasiones sí. Por ejemplo, en mi casa, sobre todo mi hermana me dice que yo fui favorita porque fui un bebé milagro. Okay. ¿Verdad? Mami tenía 44 años cuando quedó embarazada de mí, papi tenía 50. Y yo me pongo a pensar en eso porque ahora yo tengo 50 años. Yo digo, wow, el impacto de un bebé recién nacido en esta etapa. Y sobre todo mi hermana me recalca que fui favorita sobre todo de mi mamá. Pero yo sé que ellos no guardan resentimiento por eso, porque como ellos también se volvieron locos de amor con esa pipa, esa barriga. Y ellos hacen unos roles como de mamá y papá también, porque mi hermano mayor tenía 17 años y mi hermana 13 años cuando mami quedó embarazada de mí. Ya mi hermano estaba en primer año de universidad. Pero yo nunca sentí un resentimiento sobre eso por el amor que ellos me tienen, porque yo estoy bien segura del amor de ellos. Pero lo hubo a pesar de las diferencias de esas edades. De esas edades. Lo hubo. Lo hubo. Wow. Pero aún al día de hoy, Juan Carlos, yo sé que los roles de ellos son como materno y paterno filiales conmigo. Ahora mami y papi no están, se mudaron al cielo. Y yo creo que desde que mami y papi murieron, eso se ha maximizado más. Exacto, sí. De hecho, mi hermana verbaliza que ella no siente diferencia entre el amor que siente por mis sobrinas, que son fabulosas mis dos sobrinas. Que son sus hijas. Que son sus hijas, al amor que siente por mí.
ella no tiene distinción. Mira de hecho, eso. yo después estudiando esto aprendí que eso tiene un nombre. Ajá. Yo creo que Moraima, hay algo de Moraima por ahí que Moraima se Sí, puede identificar. sí. Que son lo que son las relaciones parentales. Que es cuando uno de los hermanos se convierte en mamá o papá de sus hermanos. Me pasa con mi hermano. Sí. En muchas ocasiones porque las mismas circunstancias de la vida te movieron a eso para cubrir unas necesidades que mamá y papá por diferentes circunstancias no estaban pudiendo cumplir. Okay. Los hermanos que se sienten así, ¿lo dejan saber, Liz, en la mayoría de las ocasiones o lo callan? Yo creo que muchos lo callan, pero he también atendido pacientes donde han tenido el resentimiento de los hermanos por ellos ser en una percepción favoritos, y también he tenido muchos que sienten el rechazo de que había un favorito que no eran ellos. Porque para cualquier padre y madre es bien difícil corregir algo de percepción cuando no saben. O sea, yo no sé que tú te sientes así con respecto al otro, fulano, tú nunca me has dicho nada. Una cosa es papá y mamá no haciendo nada, estando conscientes porque se lo han dicho. A otra cosa es el transparente en su comportamiento y trato, porque ninguno se ha quejado de nada. Y fíjate, Juan Carlos, ahora que lo dices, pensando en lo que son las terapias de familia, a veces es que mamá o papá tienen un vínculo que se da también como de manera orgánica. Esa palabra está bastante de moda ahora, ¿verdad? Sí, Como que se da de manera orgánica porque sienten una afiliación psicológica más con un hijo que con el otro. Pero mamá y papá jamás van a decir, yo siento favoritismo por este, porque es que no lo sienten así, porque no es intencional, ni tampoco es que para ellos está ocurriendo. Es que de manera orgánica hay como que un lazo mayor. Pero eso debe estar claro en los hijos como parte de la educación, en que eso que tú acabas de decir, Liz, para mí debe ser algo transparente. Por ejemplo, si yo tengo un hermano que fluye perfectamente con mi mamá o con mi papá más que yo, por las razones que sea, es más hablador, los hace reír más que yo, lo que sea, yo no debo sentirme mal si estoy sano, porque sé que esas herramientas que él tiene y yo no, le facilitan una relación más íntima con papi y con mami. No es Yo así. creo que está haciendo de mucha bendición lo que estás trayendo, Juan Carlos, y que nos están escuchando personas que nunca lo habían interpretado de esa manera y ahora pueden decir, es cierto, yo veo que hay una relación más íntima de uno de mis hermanos con mi mamá y mi papá, pero lo puedo ver como una fortaleza. No tengo que interpretarlo como algo negativo. Y otra cosa que hemos percibido en las terapias de familia es que mamá o papá tienden a chocar con el hijo o con la hija que tiene su mismo temperamento. Vamos a repetir eso otra vez. Vamos a repetir eso otra vez. Volvemos otra vez, esto es de manera inconsciente. No es que la persona diga, ay, tengo resistencia y hay mayor conflicto en esta relación porque nos parecemos. No. Muchas veces cuando llegan a un proceso terapéutico es donde viene ese despertar de darse cuenta conscientemente de que eso está ocurriendo. Pero lo que te estamos trayendo en esta hora es que puede haber un choque con el hijo o la hija que más se parece a ti. Porque el temperamento es hereditario, viene en la genética, sobre todo cuando hay dos coléricos. Cuando hay dos coléricas. Qué fuerte. Pueden chocar. Así que está todo esto, ¿verdad? De lo que son las experiencias en nuestro desarrollo. En la infancia, también cuando hubo abandono de mamá o papá, puede quedarse la idea en ese niño o en esa niña que después en la vida adulta sigue viviendo dentro de nosotros. ¿Qué yo tengo mal para que mi mamá y mi papá me rechazaran? Eso se le llama sentimiento de inadecuacidad. O sea, si me rechazaron, si las personas que se supone que más me cuidaran, si las personas que yo esperaba que me dieran mayor amor y seguridad no lo hicieron, puede venir la interpretación automática, pues entonces algo yo tengo mal. Y si esas figuras no me lo pudieron proveer, ¿qué yo puedo esperar de otras figuras? De otras que no son tan importantes como esta. Exacto. Por ejemplo, por ley de probabilidad, alguien nos está viendo o escuchando en este momento
que fueron de esos casos donde papá, después de un divorcio, se vuelve a casar, hace otra familia y abandona la familia original. Esos son muchos los casos. Donde no fue solamente el divorcio de la madre, sino que también vino el divorcio de los hijos. Donde hay una desvinculación por completo. Esas niñitas y esos niñitos que se quedaron esperando a papá porque nunca lo fueron a buscar el fin de semana que le correspondía. Que los dejaron, como decimos por ahí, los dejaron vestidos y alborotados. Lo que a nivel interno eso representa, porque es que eso se interpreta como rechazo. O sea, entonces otros son más importantes que yo. Entonces otros son más valiosos que yo. Y eso queda bastante impregnado en la mente de la persona, a menos que lo comience a trabajar, que en el CR les voy a dar 3 técnicas rapiditas de cómo eso se maneja. En terapia, también yo he visto muchos sobrevivientes de infidelidad, tanto hombres como mujeres, porque la infidelidad, cuando yo empecé la profesión hace 27 años atrás, era bien marcada la diferencia de hombres infieles versus mujeres infieles. Pero ahora, muchachos, yo me atrevo a decir que estamos como un 50-50. Wow. De hombres infieles, mujeres infieles. A veces esa relación original tratando de restaurarse siendo hombre o mujer infiel, o razón del divorcio, hombre o mujer infiel. Eso, pues ha habido como una movilidad en cuanto a eso. Entonces, cuando ha habido infidelidad, ya estoy en la vida adulta, en una relación de pareja, y esa persona me es infiel. También eso se interpreta como rechazo. Me cambiaron por otra. Yo tengo una amiga que lo dice de forma jocosa, porque el humor puede ser un mecanismo de defensa ante el dolor también. Ella dice que la dieron en trading y la cambiaron por otra. Que la entregaron a ella vieja y se sacaron una nueva. Pues la gloria a Dios de que ella lo puede ver así. Pero para otras personas, la infidelidad, bueno, hay a quienes les genera un bloqueo tan grande que no pueden volver a estar en una relación de pareja. ¿Y qué es lo que está detrás? Temor a ser rechazados una vez más. Y miren, el dolor del rechazo se registra como si fuera un dolor físico. Una vez yo siendo niña me caí colgándome del tendedero del patio de mi casa. Yo ahora mismo puedo decir, más o menos recuerdo el dolor que sentí en ese momento. Pero en una experiencia de divorcio que tuve siendo joven, yo si me conecto conscientemente con la experiencia, yo creo que yo podría volver a vivir ese dolor internamente, si me conecto con la experiencia. Wow. Por algo que fue tan fuerte y que yo reconozco que fue traumático para mí y que me tomó como 2 años, aún con muchas herramientas, teniendo al Señor, habiendo recibido al Señor desde los 13 años, siendo criada en el Evangelio, ya yo era terapeuta cuando viví esa experiencia, y me tomó como 2 años sobreponerme. O sea, que el manejo del rechazo puede generarse en algo que te marca más que una experiencia de dolor físico. Hasta te puede desarrollar una condición física si no la trabajas. ¿Se acuerdan cuando hablábamos que fue bien interesante ese tema del síndrome del corazón roto? Sí, yo creo en de eso. Personas que empiezan a padecer condiciones cardiovasculares. Wow. Y el origen de eso es una experiencia de dolor emocional, sobre todo de relaciones de pareja. Wow. Y creo que en la radiografía se puede ver la herida del corazón. Igual que hay marcas que se pueden ver en el cerebro. En el cerebro también. Hay zanjas que se manifiestan en el cerebro por cuestión de dolores emocionales. Así mismo es. No, yo creo que el de todos. Sí, seguro. Sí, tiene que haber alguna zanja. Tajeado, así. Bueno, no tanto, pero... El mío sí. Ay, tío, El mío sí. Está tajeado. Me encanta cuando el segmento se convierte en una terapia grupal, no afuera, aquí en el estudio. Pero el que más o el que menos debe tener un
rasguño, ¿verdad que sí? Como tú Así dices, tú es. estuviste 2 años, algún rasguño debe haber en Claro esos que 2 sí, años. claro que sí. Wow. Hay cosas que son bien difíciles de Sí. superar cuando se ha interpretado en ese momento como rechazo. Digo, después cuando uno lo maneja, vamos a la técnica número 1, trayendo esta autorrevelación. Cuando tú haces la reinterpretación de la experiencia, o sea, en ese caso de ese divorcio que yo tuve joven, cuando yo empecé a entender, eso no tuvo que ver conmigo. Exacto. Y el planteamiento que voy a traer no es en forma acusatoria tampoco a la otra persona, pero esto a mí me ayudó y quiero que te ayude a ti, esta autorrevelación. Esa persona también venía con una historia bien difícil de vida desde su infancia, ¿verdad? De su entorno familiar. Y entonces yo después comprendí que no tenía que ver conmigo. El coraje se me cambió por misericordia. Y eso es tan maravilloso. Y esa es la técnica número 1 que quiero que te lleves. Muchas veces el rechazo es que no tiene que ver contigo. Tiene que ver con las experiencias de dolor de las personas que te está rechazando. A veces se da algo que en la psicología se conoce como transferencia. Te transfieren a ti experiencias que tuvo la otra persona y que se canalizaron hacia ti. Desembocaron contigo, pero no tenía que ver contigo, ¿verdad? Así que está eso. Como técnica, reinterpreta la experiencia, el rechazo no tiene que ver directamente contigo. Número 2, nosotros no le vamos a agradar ni le vamos a caer bien a todo el mundo. Eso es una expectativa irreal. Y número 3, que te cuides del autorrechazo. O sea, cuando esos mensajes que fueron de rechazo o que se interpretaron de rechazo llegan a crear en ti mismo que tú te rechaces a ti, que tú dejes de gustarte a ti, no. Empieza a afirmarte y en la medida en que te sea posible que lo repitas en voz alta, todo quien tú eres y todo lo que Dios ha dicho sobre ti, la identidad que Dios te ha dado, porque la identidad no te la han dado esas experiencias de rechazo que has tenido con los seres humanos, tu identidad te la dio Dios. Solamente quien te creó ha establecido quién eres tú. Lindo. Eso Qué es. clase de segmento hoy, ¿eh? Sí. Excelente. Tremendo. Qué bueno, lo disfrutamos muchísimo. Sí. Y miren, tenemos la obra teatral Escenario para Ser Feliz. Ya faltan 2 semanas para presentarla en Tampa. Así que entra a nuestras redes sociales. Miren cómo se escribe nuestro nombre. DRA.Liz con S, Milland con D al final. Doctora.Liz Millán. Ahí vas a encontrar los links para los boletos, que el boleto en Tampa te incluye la agenda, la temporada más feliz de mi vida. Así que miren, vamos a volar con parte del elenco, hay otro elenco que es de allá. Lo que va a pasar es extraordinario, sábado 25 de mayo a las 7 de la noche en Tampa Bay. Los esperamos a toditos por allá porque sabemos que va a ser una experiencia que te va a hacer reír, pero también vas a reflexionar y también va a ser una experiencia muy sanadora. Así que estoy loca por verlos allá, a todos esos boricuas e hispanos Eso. allá en Tampa. Yes. Bueno, gracias, Liz. Muchas bendiciones. En ruta, señoras y señores. Vamos en ruta, nueva vida. ¿En qué